Muy bien, pues la grabación ha comenzado. Damos paso, por tanto, a la presentación. Roberto, adelante, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Como ha comentado Fernando, mi nombre es Roberto Pollato y pertenezco al Departamento de Soporte Técnico de Ibérica. Soy licenciado en Ciencias Físicas, especialidad electrónica, y he trabajado pues más de 17 años, etcétera, etcétera. Aquí les pongo mi dirección de correo electrónico y mi teléfono por si en algún momento... Vamos a empezar esta charla, este seminario, de cómo pues diferentes aspectos. Vamos a empezar con una pequeña introducción a la calidad. Pasaremos a ver cuáles son aquellas perturbaciones que afectan, clasificándolas en varios grupos, en perturbaciones que afectan a la forma de onda o a los desequilibrios en sistemas trifásicos. Veremos también un poquito las normativas aplicables y veremos algunas soluciones y el registro de la calidad eléctrica. Vamos a empezar ya y para eso simplemente tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué es la calidad eléctrica? ¿No? Pero que es en cierta medida, ya que si miramos a nuestro alrededor, cualquier aplicación que veamos hoy en día, de coger un avión, cualquier actividad que desarrolla la utilización de equipos conectados a la red eléctrica, los cuales precisan un suministro eléctrico adecuado a sus necesidades. Y en este sentido, nuestra sociedad depende enteramente de un suministro eléctrico de calidad, directamente del suministro eléctrico para el funcionamiento de cualquier actividad que desarrollamos. En el párrafo anterior hay una frase interesante y es la que he comentado, que cualquier carga necesita un suministro eléctrico de acuerdo a sus necesidades, porque cada carga eléctrica no tiene las mismas necesidades de su suministro. El sistema de control, por ejemplo, de la NASA. Las consecuencias del fallo de una perturbación pues son... En este sentido, podemos presentar la calidad eléctrica como una medida de cómo de bien una instalación eléctrica soporta un funcionamiento fiable de las cargas conectadas a la misma instalación. Y hay implícito la palabra instalación eléctrica. Su suministro depende pues no solamente de la presencia, por ejemplo, de un sistema, que va a depender de todos los elementos de la cadena, de los diferenciales, el cableado, transformadores, bases a las cuales conectemos los equipos. Es una cadena y, como sabemos, en una cadena la forma del eslabón más débil. Por lo tanto, debemos cuidar toda la instalación eléctrica para asegurar un suministro eléctrico de calidad. En esta introducción es interesante recordar pues qué implica una calidad eléctrica deficiente, ¿no? Qué consecuencias puede tener un suministro eléctrico que no sea de una calidad adecuada. Pues podemos tener multitud de problemas. Podemos tener, por ejemplo, la pérdida de producción, por ejemplo, una fábrica, los productos, y vamos a tener problemas. O si tenemos interrupciones sucesivas, los productos se pueden fabricar cosa. A su vez también podemos tener costes asociados a la factura eléctrica. Si tenemos bajo, por ejemplo, o picos de consumo, esto se va a reflejar en nuestra factura con un coste mayor. O, por ejemplo, el mantenimiento. ¿Qué ocurre si en una empresa, por ejemplo, informáticos, las fuentes se estropean con a que existen transitorios? Pues vamos a tener unos costes más
química, si falla una electroválvula debido a un suministro eléctrico deficiente, si hay accidentes, si debido a un fallo eléctrico se produce impacto de marca. Una empresa que fabrique productos defectuosos debido a que su suministro adecuado puede tener una repercusión de forma que el público considere que esa marca no es lo fiable. Por lo tanto, vemos que existen multitud de efectos sobre los cuales puede influir una calidad eléctrica. Visto esto, podemos imaginarnos la calidad eléctrica partiendo de una central a su salida, digamos que el suministro es más o menos al adecuado, pero sin embargo, conforme fluye esa energía, ese suministro eléctrico a nuestros hogares, se va contaminando. Se va contaminando debido a las perturbaciones eléctricas de las cuales vamos a hablar, las cuales pues no son más que aquellos fenómenos o eventos que afectan a las cuales pueden afectar no solo en cuanto a la tensión, que es lo típico, ¿no?, sino que puede afectar también a la frecuencia, puede haber perturbaciones que den decir que las perturbaciones van a tener efectos que tendremos que analizar. Y en este sentido hay que tener en cuenta que dos aspectos: y su duración. Por ejemplo, en un transitorio es importante cuánto dura ese transitorio y qué magnitud tiene. Por ejemplo, qué tensión, si son 1000 voltios, 2000 voltios, 3000, 6000 voltios, son aspectos sin cuenta. ¿Por qué? Porque pueden hacer que nuestros equipos funcionen de forma incorrecta o cortes en el suministro. Además, podemos tener un funcionamiento incorrecto o incluso los equipos pueden dañarse. Si tenemos fallos, pueden dar lugar a transitorios que hagan que nuestros equipos se estropeen. Por lo tanto, tendremos que estar atentos a los síntomas que pueden indicar que tengamos problemas en nuestra. Por ejemplo, podremos hablar de cortes del suministro eléctrico, es evidente. Podemos tener también otro tipo de problemáticas más sutiles, como el disparo de protecciones magnéticas, lo que hemos comentado anteriormente, equipos que trabajan de forma armónicos, fallos prematuros en los equipos, como hemos comentado, o paradas, por ejemplo, no programadas. Incluso, por ejemplo, en redes informáticas, la pérdida de los datos en los sistemas informáticos, pues debido a que hacen que los equipos informáticos tengan que reenviar la información, con lo cual las comunicaciones son lentas. Todos estos síntomas nos van a indicar que tenemos una serie de problemas. Las causas van a estar asociadas, por ejemplo, a caídas de tensión, a transitorios, a interferencias, distorsión armónica o desequilibrio de la tensión y de las corrientes. En esta presentación vamos a hablar de las causas que hemos mencionado aquí, excepto las interferencias que requieren equipos especializados en radiación. Pero antes de empezar en detalle con las perturbaciones, es interesante considerar que más del 80% de los problemas en una instalación vienen del interior de nuestras instalaciones. Es decir, solamente un 20% estarían asociados a, digamos, los sistemas de distribución. Un 80% proceden de nuestras propias fábricas. Tenemos que mirar al interior de nuestras empresas para analizar los problemas, porque, como dice esta estadística, internamente.
Sin embargo, tenemos también un 20% de problemas que pueden venir a través del sistema de distribución, de las centrales eléctricas, de los centros de transformación, etcétera, etcétera. Ya que hay que tener en cuenta que los sistemas de distribución son también complejos, están formados por redes gigantes, por sistemas de protección, y hay que tener en cuenta que cada vez que hay una debido a la energía que almacenan o interruptores automáticos en las subestaciones, podemos tener conmutaciones en los sistemas de corrección del factor de potencia, diferencias de una red a otra, equipos que fallen o que presenten arcos de acción, o incluso pues puede caerse árboles o ramas encima de las líneas que den lugar a problemas y a cortes. Incluso últimamente, debido al uso de los aires acondicionados, se puede tener una demanda excesiva que dé lugar a sobrecarga en la red y por tanto también problemas, agentes atmosféricos, la propia impedancia de la red, maniobras en la red, la aparición de cargas lineales, sistemas informáticos cada vez más usuales, pueden dar lugar a problemas en la distribución eléctrica. A agentes atmosféricos. Es un ejemplo de estadísticas. Sin embargo, dado que ese 80% nos muestra que la mayoría de los problemas pueden proceder en nuestra propia instalación, y aquí tenemos un ejemplo típico de una instalación donde tenemos un transformador de acometida, tenemos un cuadro principal de distribución, tenemos sistemas de alimentación, cuadros de distribución, sistemas de iluminación, sistemas de potencia para motores, etcétera, etcétera. Es decir, una instalación eléctrica, por muy pequeña, es una... sobre todo porque hay que tener en cuenta que las instalaciones eléctricas y esto puede dar lugar a diferentes problemas. Muchas veces se pueden tirar cableados de potencia por donde circulan cables de comunicaciones, con lo cual se producen interferencias, neutros a las tierras. Es decir, una instalación eléctrica en cualquier empresa, en fábrica, por pequeña que sea, donde el suministro eléctrico va a depender de todos y cada uno de los elementos que aparecen en ese momento. Vamos a analizar qué problemas podemos encontrarnos en estas instalaciones y vamos a hablar de las perturbaciones eléctricas. En este caso, es evidente que para del análisis de la que lo primero es saber qué tipo de sistema de distribución tenemos. Es un sistema monofásico, triángulo, en estrella, cada uno tendrá su y, por ejemplo, aquí en España, en Europa, es típico encontrarnos con sistemas en estrella, donde la tensión entre fase y neutro son 230 voltios. Habrá sistemas de 10, 120, etcétera, ¿no? Esto en triángulo tendremos 400 voltios entre fase y fase, pero bueno, lo que nos muestra esto es que ya tenemos un primer elemento que medir. Siempre para poder acometer un problema, previamente hay que analizarlo. Lo mismo sucede con los problemas de calidad eléctrica. Para poder analizar los problemas eléctricos, vamos a analizarlos, vamos a medir, tenemos que cuantificar. Y para eso vamos a analizar pues nuestra red eléctrica. Y como he comentado anteriormente, ya tenemos una herramienta, ¿no? Todo el mundo puede y medir, por ejemplo, 120, 230 voltios. Ya tenemos una primera herramienta en nuestro cajón de herramientas para medir y cuantificar. Sin embargo, la red eléctrica es mucho más compleja que medir el valor que veremos a continuación. La electricidad está caracterizada por una forma de onda senoidal que viene descrita en esta fórmula. En Europa tendremos 50 hercios, en otras
o mezclas en función de los sistemas que damos, y vemos cómo tenemos una amplitud de 325 voltios cuando la tensión eficaz sea en... Simplemente lo que quiero mostrar es que la no solamente está caracterizada por el valor eficaz, sino que habrá que ver diferentes aspectos. En este sentido, vamos a ir desarrollando una caja de herramientas que nos va a ir permitiendo medir diferentes aspectos para cuantificar esos problemas. Entonces, en ese sentido, hablaremos de variaciones asociadas a la amplitud, esta amplitud, variaciones asociadas a la frecuencia, es decir, este tiempo, variaciones asociadas a la forma de onda, esta forma de onda sal, o en los sistemas ya de distribución trifásicos tendremos que hablar de la amplitud y el desequilibrio. Todo esto vamos a empezar ya con el primer apartado, variaciones asociadas a la amplitud. Aquí tenemos la forma de onda y podemos definir diferentes parámetros para medir. Por ejemplo, el valor de pico, este valor de aquí, esta amplitud. También podríamos medir el valor medio de esta forma de onda, que si es totalmente simétrica sería 0. Sin embargo, el valor más utilizado es el valor eficaz. Lo llamamos el valor RMS. A partir de este valor podemos definir diferentes parámetros, diferentes variables, como es el factor de cresta, que es el valor de pico entre el valor eficaz o valor RMS. En una forma de onda totalmente senoidal, este parámetro va a tener un valor de 1,414. El factor de cresta es un parámetro que nos va a ayudar, por ejemplo, a determinar la distorsión armónica. Tenemos formas de onda muy picudas, este valor puede elevarse a 1, a 2, 3, 4, en función de la distorsión armónica que tenga la señal. Todos estos parámetros que vemos aquí, el más importante, el que más utilizamos, es el valor eficaz. A través del valor eficaz, por ejemplo, en un sistema de continuo es muy fácil medir la potencia. Simplemente es la tensión por la intensidad. La tensión es constante y la corriente, si la carga no cambia, es constante. Por lo tanto, la potencia va a través de la tensión por la intensidad. Sin embargo, en alterna tenemos ya valores instantáneos. La tensión va cambiando continuamente. Por eso hubo que definir lo que se llaman los valores eficaces a través de una fórmula que lo que hace es tener en cuenta el trabajo eficaz que es capaz de desarrollar esta forma de onda de tensión. Podemos calcular el valor eficaz de esta forma de onda y en este caso nos resulta 230 voltios. Definidos los valores eficaces de esta forma, es muy fácil calcular la potencia, simplemente es el de la tensión multiplicado por el valor eficaz de la corriente. Por lo tanto, ya tenemos nuestra herramienta principal, que es la medida del valor eficaz. Esto puede ser interesante, medir el valor eficaz como vemos aquí, y en algunos otros casos puede ser interesante medir también la forma de onda. Son dos aspectos diferentes del mismo apartado, del mismo producto de electricidad. Medir valores eficaces o medir directamente valores instantáneos o formas de onda. Luego veremos cómo para la medida de transitorios lo que haremos son capturar formas de onda, más bien que capturar valores. Visto esto, ya vamos a empezar a utilizar nuestros equipos para medir el valor eficaz. Sin embargo, somos conscientes que los problemas no aparecen cuando nosotros estamos delante. Por eso lo que tenemos que hacer es registrar los valores, utilizar equipos que sean capaces de registrar y de describir gráficas de la evolución de ese parámetro en el tiempo. Lo podemos hacer de esta forma, tomando puntos de 20 en 20 milisegundos, o lo podemos hacer también tomando medidas cada 10 milisegundos. Una gráfica de este tipo. Sin embargo, esto que parece una ventaja, el tomar más puntos, puede ser un inconveniente, ya que si dejamos el equipo registrando de una semana, en este caso para una sola fase, tendríamos 60 millones de muestras en una semana. Esto es un problema para los equipos de registro de calidad eléctrica. Por eso,
tenemos que buscar una solución, y la solución nos la proporcionan las propias normativas de calidad eléctrica, en este caso la N50100, la cual nos va a indicar que lo que tenemos que hacer es tomar unos intervalos que llamamos de agregación, definimos un tiempo de agregación que es ajustable, y en ese intervalo de tiempo lo que vamos a hacer es calcular el valor máximo, mínimo y promedio, y en vez de guardar todos los puntos medidos, lo que vamos a hacer es guardar al final de este intervalo simplemente estos tres valores. De esta forma reducimos de forma considerable el número de puntos a almacenar. Finalmente, lo que se trata es de obtener unas gráficas, las gráficas van a ser abajo, que nos permitan analizar la evolución de ese parámetro que puede ser la tensión, la corriente, la frecuencia en el. Simplemente recordar que existen diferentes formas de registrar, por ejemplo, podemos medir, tomar puntos cada 20 milisegundos, cada 10 milisegundos, y que podemos definir diferentes intervalos de agregación, cada segundo, cada 10 segundos, pero simplemente para que todos podamos comparar las gráficas, la norma internacional, que es la norma EN50100, nos indica que debemos tomar medidas cada 10 milisegundos e intervalos de agregación de 10 minutos. De esta forma, las gráficas que obtengamos siguiendo esta norma serán comparables entre diferentes equipos y diferentes usuarios. Visto esto, ya podemos registrar la evolución de la tensión, por ejemplo, y vamos a ver qué tipo de perturbaciones tenemos en función de las oscilaciones que podamos tener en la misma. Por ejemplo, en la norma N50 lo que se llaman variaciones de tensión, simplemente variaciones que no superen el 90 o el 110% del valor nominal de la electricidad. Podemos tener lo que llamamos interrupciones cortas. En este caso, el valor eficaz de la tensión cae por debajo del 1%, y cortas como aquellas que duran menos de 3 minutos. Definir también el tiempo que dura la interrupción a partir de estos puntos, en el punto de corte por debajo del 90%. De esta forma vamos definiendo las perturbaciones para luego poder cuantificarlas y compararlas entre diferentes instrumentos. Si existen interrupciones cortas, habrá interrupciones largas, serán aquellas que superen los 3 minutos. Igualmente, cuando la tensión cae, pero no llega a alcanzar el 1%, sino que se queda por encima, definimos este tipo de perturbación como un hueco en la tensión, un hueco en el cual podemos calcular su profundidad. Simplemente lo que estamos haciendo es definiendo perturbaciones para luego poderlas medir. Normalmente en el análisis de calidad eléctrica hay que asociar siempre problemas en la tensión con problemas en la corriente. Es decir, las gráficas tienen que estar ligadas, tensión y corriente. ¿Por qué? Los problemas en tensión vienen provocados por problemas en corrientes. Por ejemplo, cuando tenemos un circuito, una sobrecarga o el arranque de grandes motores, por los cables, por nuestros cableados, van a circular una corriente muy elevada. Esa corriente va a provocar una caída de tensión en el cable, simplemente multiplicando resistencia por corriente, tenemos la caída de tensión en el cable, lo cual da lugar a una caída de tensión al final en nuestra instalación. Por lo tanto, tenemos que considerar qué pasa con la corriente cuando vemos una perturbación en tensión. Los efectos de las interrupciones o los huecos son claros, ¿no? Podemos tener fallos en los equipos por falta de una tensión mínima. Para evitar eso, digamos, en las máquinas complejas, el que unos equipos funcionen mal simultáneamente, lo que se utiliza son de forma que la máquina, esta máquina compleja que podamos separen todos sus elementos de forma simultánea. Podemos tener también, por ejemplo, y un fusible se dispara, vamos a tener un problema de desequilibrio. Por eso podemos utilizar protecciones contra desequilibrios. Un sistema de electroválvulas donde estén comandadas estas por pequeños relés. Cada relé
ante un hueco puede trabajar de forma diferente, con lo cual esta máquina correcto. O podemos tener incluso en las fuentes de alimentación de los ordenadores el bloqueo por seguridad de las mismas, para que los equipos igualmente, si tenemos interrupciones y huecos, es decir, variaciones hacia abajo de la tensión, podemos encontrarnos con variaciones hacia arriba de la tensión, a las cuales llamaremos sobretensiones. Podemos hablar de sobretensiones largas, normalmente no van a tener un valor de tensión superior a los 1500 voltios. Y lo que pueden hacer pues es estresar nuestros equipos, porque no es lo mismo, por ejemplo, a voltios que a 245. En este sentido, habrá que hablar también de otro tipo de sobretensiones que son ya más peligrosas. Son las sobretensiones transitorias o transitorios. En este caso, ya no vamos a hablar de una medida del transitorio en valor RMS, ya que son tan rápidos, duran menos de 10 milisegundos, que no podemos describirlos a través de su valor eficaz. Por eso, la captura de transitorios se hace a través de la captura de las formas de onda. Es como si disparáramos una cámara fotográfica y capturáramos en un osciloscopio la forma de onda para ver ese transitorio. La problemática de los transitorios está ligada a que su valor eficaz puede tener un valor muy elevado, por ejemplo hasta 6000 voltios. Y el problema de una alimentación tan elevada puede suponer el deterioro de los aislamientos o el deterioro de las pistas en una tarjeta electrónica. Podemos ver diferentes problemas asociados a transitorios. Es decir, si tenemos este devanado de este transformador y el cobre está aislado con un barniz, si ese barniz se somete a una tensión muy elevada, puede producirse la perforación del mismo. Al perforarse van a aparecer corrientes de fuga o corrientes de cortocircuito que van a hacer que este transformador se caliente y que finalmente ocurra lo que ha ocurrido en este caso, que se ha quemado. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en electrónica. Si tenemos componentes electrónicos semiconductores, por ejemplo, los circuitos integrados para hacerlos cada vez veloces, más potentes, hay que hacer que sus pistas internas estén más cerca. Por lo tanto, son más susceptibles de sufrir problemas debido a tensiones elevadas. De ahí la gran importancia de proteger contra los transitorios, bien rayos o bien contra transitorios debido a conmutaciones en la red. Hemos hablado de las variaciones rápidas de tensión, que no superen, por ejemplo, el 90 o el 100. Sin embargo, existe una perturbación que no es que afecte a las máquinas, sino que va a afectar a las personas. Esta perturbación se llama flicker y va a afectarnos a través de la iluminación. El cerebro va a ver en las lámparas parpadeando, esa sería la traducción del flicker, y esta situación va a dar lugar a que nos duela la cabeza. Todo en calidad eléctrica está regulado y los medidores de flicker o los equipos de calidad eléctrica que miden utilizan la norma IEC 61415 para medir este parámetro. Que hasta ahora hemos hablado de el valor eficaz para medir sobretensiones, para medir transitorios, para medir huecos e interrupciones. Pero claro, ahora nos cabe la pregunta de ¿cómo medimos el flicker? No se mide simplemente midiendo el valor eficaz. Por eso tenemos que añadir dos nuevas herramientas a nuestra caja de herramientas para el PST y el PLT. El PST es el flicker de corta duración, se mide durante 10 minutos para obtener el primer valor, y el flicker de larga duración, el PLT, hay que estar midiendo durante horas para obtener el primer valor. No es lo mismo estar en una habitación sometido al parpadeo solamente 10 minutos que estar en esa habitación sometido
tenemos ya dos nuevas herramientas que vamos a utilizar para cuantificar la calidad del suministro eléctrico. La norma EN 50160 nos dice que el parpadeo en nuestras instalaciones eléctricas debería ser inferior a 1. Evidentemente, lo mismo que había una fórmula para describir el valor eficaz, hay una fórmula para describir el flicker. El objetivo en este seminario no es entrar en los detalles de esa fórmula. Simplemente lo que hay que recordar es que no deberíamos tener un PST o un PLT superior a 1 en nuestras instalaciones. Tiene un origen que puede estar provocado de forma interna en nuestra propia instalación o bien puede proceder de forma externa. Si tenemos cargas como hornos de arco, equipos de soldadura, grandes fotocopiadoras, motores que arrancan y paran, estas cargas pueden consumir con una frecuencia cercana a los 9 Hz, lo cual esa corriente que está circulando a intervalos de 9 Hz puede dar lugar a una caída de tensión en los cables que sea pequeñita, no hace falta que sea muy elevada. Y esa variación en torno a los 9 Hz de la tensión es la que provoca el flicker. También se comenta que en los primeros parques eólicos de tecnología más antigua, cuando una de las aspas cruzaba la torre que soporta el molino, en ese momento el viento, digamos que no le golpeaba al aspa de la misma forma, por lo cual se producía una variación en la potencia suministrada por el alternador, lo cual daba lugar a la aparición de flicker, principalmente en los primeros parques eólicos, porque ahora ya los y demás. Pues ya hemos cubierto este primer aspecto. Podríamos hablar también de variaciones en la frecuencia, aunque normalmente en las redes eléctricas, salvo que se trabaje con islas o con grupos electrógenos independientes, la frecuencia normalmente debe ser muy estable porque los sistemas eléctricos tienen que estar sincronizados. Por eso, salvo esas dos situaciones, grupos generadores o islas, va a tener una frecuencia muy estable. Sin embargo, donde tengamos problemas asociados a la frecuencia, podremos tener motores que giren más o menos deprisa, podemos tener filtros armónicos que estén desintonizados, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también deberemos revisar y registrar la frecuencia de nuestra red utilizando los analizadores de calidad. Vamos a pasar a otro aspecto interesante, que es la forma de onda, porque los equipos electrónicos o los motores se diseñan pensando que van a estar alimentados con una forma de onda senoidal. La senoidal deja de serlo y aparece deformada. Eso va a afectar también a los equipos. Y para cuantificar este problema se va a utilizar lo que se llama la descomposición en serie de Fourier, que visto, digamos, de forma inversa, simplemente aquí podemos ver cómo cuando se suman formas de ondas senoidales obtenemos una forma de onda ya no senoidal, y esto lo podemos ir complicando con todo el grado de complejidad que queramos, es decir, sumando formas de ondas senoidales obtenemos una forma distorsionada. Esto es lo que hizo hace ya muchos años, en el siglo XVIII, el señor Fourier, un matemático francés, Jean-Baptiste Joseph Fourier, quien descubrió que cualquier forma de ondas periódica que se repita en el tiempo se puede descomponer como formas de ondas senoidales, como suma de formas de ondas senoidales, una que llamamos componente fundamental, que es la que tiene la misma frecuencia de la señal, y luego las componentes armónicas de frecuencia múltiplo de la fundamental. Donde podemos analizar la forma que tenemos rosa y obtener los armónicos
Bueno, parece climático. Simplemente lo que quería mostrar es cómo podemos descomponer una forma de onda senoidal en lo que llamamos los diferentes armónicos, que es lo que vemos a continuación en la siguiente diapositiva, donde tenemos descompuesto en un gráfico de barras el valor eficaz de cada uno de los armónicos. Las dificultades con el sistema informático. No sé si me escuchan, por favor, no sé si me están escuchando. Vamos. Sí, a ver, disculpa Roberto. Sí, Fernando. Creo que efectivamente sí, está habiendo pequeñas interrupciones en el sonido. ¿Sí? Creo que es debido a un insuficiente ancho de banda en tu conexión. No sé si estás por casualidad en Wi-Fi. No, tal vez debieras pasar a conectar un cable. Estoy conectado a través de la LAN de la empresa de cable. Creo que es debido a la propia presentación que ha consumido en algún instante más recursos, pero ahora yo lo tengo ya todo bien. ¿Sí? ¿Me escuchan? De acuerdo, ¿Vale? Pues de acuerdo, sigamos. Sí. Sí, pues ya hemos analizado nuestra forma de onda y podemos descomponerla, como vemos aquí, en los diferentes armónicos, que no son más que aquellas formas de ondas senoidales que hemos analizado y descubierto. Esta amplitud va a representar el valor eficaz de cada armónico. Podemos tener aquí los 50 hercios, si estamos en Europa, o 60 hercios, 100, 120, si estuviéramos a 60 hercios, siempre múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. ¿De acuerdo? Tenemos luego la secuencia que es positiva, negativa o nula, en sentido del propio armónico. Por lo tanto, podemos tener ya una manera de cuantificar la deformación en función de los valores eficaces de cada armónico. O si lo queremos mejor, podemos definir una nueva variable, que es la que vamos a llamar THD, Total Harmonic Distortion, que se calcula combinando todos los armónicos para obtener en una única variable una indicación de la deformación total de la señal. Por ejemplo, podemos hablar de la distorsión armónica total en corriente o de la distorsión armónica total en tensión y podemos dar diferentes valores. Por lo tanto, el THD va a ser una herramienta muy importante para cuantificar la deformación de las señales eléctricas. Todo esto porque a partir del desarrollo de las cargas no lineales, como son los sistemas informáticos, vamos a ir viendo cómo en una carga lineal la corriente es senoidal, de ahí su nombre, cargas lineales, pero cuando trabajemos con sistemas informáticos o con equipos sistemas de alimentación interrumpida, la forma donde la corriente ya no es senoidal. Tenemos lo cual va a dar lugar a una serie grave de problemas, como puede ser el efecto Skin, el cual digamos que va a dar lugar a un calentamiento muy elevado en los cables, ya que conforme aumenta la frecuencia de la corriente del cable, los portadores de carga tienden a distribuirse por la superficie únicamente, con lo cual tenemos mayor desprendimiento de calor. Esto es muy importante porque puede hacer que los transformadores o los sistemas de distribución se sobrecalienten en exceso, como muchas veces sucede en las grandes ciudades que en verano se queman los transformadores. Este fenómeno también afecta a las protecciones, ya que al calentarse internamente de forma más rápidamente se pueden disparar por efecto térmico o incluso por efecto magnético, ya que la corriente distorsionada tiene un pico muy elevado, lo cual puede hacer que estas protecciones se piensen que hay un cortocircuito y disparen de forma intempestiva.
También los armónicos afectan a las protecciones diferenciales, como podemos ver en este caso. Tenemos nuestro sistema de distribución perfecto y si conectamos una carga que contamine con armónicos nuestra red, lo que va a suceder es que estos armónicos de corriente van a contaminar la red a nivel de tensión. Y hay que tener en cuenta que cualquier carga hoy en día lleva filtros a tierra para proteger contra digamos, si en este caso alimentamos esta red con una forma de onda distorsionada, van a producirse corrientes de fuga a tierra que van a dar lugar a que el diferencial se dispare y tengamos lo que aquí en España llamamos disparos por simpatía de los diferenciales. Es decir, en diferentes sitios se disparan simultáneamente dos diferenciales sin motivo aparente. Igualmente, los armónicos de orden 3 y sus múltiplos van a dar lugar a un calentamiento excesivo en el neutro, ya que estos armónicos, solo estos, los múltiplos de 3, por ejemplo los quinto y séptimo no dan lugar a este problema, estos armónicos se van a sumar en el neutro, es decir, coinciden los máximos y los mínimos, están en fase, los armónicos de cada fase, de la fase 1, de la fase 2 o de la fase 3, lo cual hace que a través del neutro circula una corriente muy elevada que puede ser incluso superior a la corriente de fase, por lo cual podemos tener un neutro que se nos queme. Además, los armónicos pueden dar lugar a problemas de resonancia cuando se instalen baterías de condensadores para elevar el factor de potencia, ya que podemos tener algún equipo que inyecte armónicos a una frecuencia semejante cercana a la de resonancia, con lo cual la batería de condensadores y las bobinas del transformador van a entrar en resonancia y es probable que pueda explotar algún bote, algún condensador de la batería. Simplemente ya para acabar con esta problemática de los armónicos, recordar que armónicos de corriente dan lugar a armónicos de tensión debido a la propia cables, con lo cual muchas veces podemos tener una empresa que inyecta armónicos de corriente, da lugar a la distorsión de la tensión y el problema lo puede sufrir una empresa cercana. De ahí que sea difícil determinar quién es el causante o quién es el responsable de los armónicos. Como vemos aquí, la componente armónica da lugar a la aparición también de una potencia que hace que los sistemas con armónicos sean menos eficientes. El factor de potencia se va a reducir en aquellas instalaciones que tengan armónicos. Existen diferentes soluciones para en las corrientes por el neutro, utilizar transformadores de doble devanado Bella que anulan los armónicos séptimo, utilizar filtros pasivos o utilizar bobinas y choque, o utilizar también la tecnología de los filtros activos para generar contraarmónicos que eliminen cada armónico. Finalmente nos quedaría repasar el tema de los desequilibrios, que pueden ser tanto en corrientes como en tensiones. En este sentido podemos hablar de desequilibrios asociados a la magnitud de la tensión o de la corriente, como vemos aquí, más largo que otro, pero también podemos hablar de desequilibrios asociados a los propios desfases entre tensiones y corrientes. Estos dos aspectos se tienen que combinar en una misma herramienta, que es la que vamos a definir a continuación, para medir los desequilibrios. Aquí vemos un sistema y un sistema desequilibrado, en módulos como en ángulos. Pues para eso, para poder medir el desequilibrio, tenemos que echar mano otra vez de las matemáticas. Y existe una herramienta matemática que nos permite descomponer cualquier sistema de vectores en un sistema trifásico de la siguiente forma. Por un lado, un sistema de secuencia positiva totalmente equilibrado y con secuencia de giro correcta, más un sistema de secuencia inversa, más
un sistema que llamamos de secuencia cero. Y aquí vemos la descomposición física, dibujado a mano, para que esto uno se lo pueda creer, porque muchas veces suma. Aquí lo hemos hecho de forma gráfica. Esto es semejante a lo que hemos hecho con los armónicos, pero ahora vamos a obtener dos variables que se llaman grado de desequilibrio y grado de asimetría, que simplemente es el primero, el cociente entre el valor eficaz de la componente negativa o inversa entre el valor eficaz de la componente directa o positiva. Y podemos definir también el grado de asimetría, que se obtiene dividiendo el valor eficaz de la componente 0 entre el valor eficaz de la componente positiva. Al final, de lo que se trata es de tener dos nuevas herramientas, dos porcentajes, que nos permiten analizar el grado de desequilibrio en tensión, componente negativa, componente 0, o en corriente, componente negativa. De esta forma ya tenemos dos nuevas herramientas que podemos utilizar para cuantificar los problemas de nuestra red eléctrica. Nuevamente, cuando tengamos desequilibrios en tensión, tendremos que mirar si tenemos desequilibrios en corrientes provocados por grandes cargas monofásicas o cargas bifásicas, o simplemente un sistema trifásico, por ejemplo un rectificador, que tenga un tiristor averiado, por ejemplo, y consuma menos por una sola fase. O, por ejemplo, en situación ya crítica, un cortocircuito fase neutro. Esto da lugar a una corriente muy elevada solo por esta fase, lo cual da lugar a un desequilibrio de tensión. Visto esto, claro, ya hemos visto qué herramientas podemos utilizar. Ya sabemos lo que tenemos que medir. Pero ahora nos faltaría determinar cuáles son los límites. Esos límites los van a proporcionar una normativa que es la UNE EN 50160, que es la normativa que define el producto electricidad. Lo mismo que cuando uno se compra un coche o se compra un electrodoméstico, hay una especificación. Esta norma es la norma que define el producto electricidad, las características en tensión del suministro eléctrico. Y es la que va a definir lo que hemos visto hasta ahora, las características en frecuencia, las características en amplitud, en forma de onda y en simetría. No habla de la corriente, ya que a lo que a nosotros nos interesa es que la tensión nos llegue de forma correcta. Es una norma internacional, aunque aquí en España está soportada por un Real Decreto, es decir, es de obligado cumplimiento legal. Al final, esta norma se resume en esta tabla, donde podemos verificar cuáles son los límites que establece esta norma para todas las perturbaciones que hemos visto. Por ejemplo, la frecuencia nos dice que no debería variar más de un 1% a lo largo del año, en el 99,5% del tiempo. Por ejemplo, la tensión no debería variar más del 10% durante una semana en el 95% del tiempo. Por ejemplo, vamos a buscar otro parámetro, los desequilibrios en tensión. Nos indica que no deberían ser superiores al 2%. O la distorsión armónica total no debería ser superior al 8%. Esta es la herramienta que vamos a utilizar para cuantificar, para saber si nuestra instalación es correcta. Y como vemos aquí, normalmente para cada parámetro establece dos límites, en el 99,5% o en el 100%, al 95 o al 100. De esa forma tenemos que fijarnos en dos límites, al 95% todo el tiempo. De esta forma, gracias a los analizadores de calidad eléctrica, como el Fluke 435, podemos de un simple vistazo saber si los parámetros que define esa norma están dentro de las tolerancias o no. En este caso vemos esta barra roja, está incumpliendo este límite. Lo que está verde cumpliría, lo que está rojo no cumpliría. Por lo tanto, es una forma muy fácil de analizar la calidad eléctrica sin tener que ser un gran experto, ya que de esta forma, de un solo vistazo, sabemos si nuestra instalación cumple o no cumple con la norma. Si tuviera un problema, vemos la barra roja, entramos, pinchamos en este apartado y ya podríamos analizar en más detalle, por ejemplo, para saber qué armónico, en este caso el orden 15, es el que no cumple la normativa.
Existe otra normativa que es la 61.430, que es la que hace referencia a los instrumentos de calidad eléctrica. Es decir, es la norma que indica cómo tienen que medir los equipos, porque se pueden medir de diferentes formas, con diferentes algoritmos. Esta es la norma que va a indicar cómo se tiene que medir la frecuencia, la tensión, el flicker, los huecos, los desequilibrios, los transitorios, todo. Es la norma que nos va a ayudar a definir cómo tienen que ser los equipos de calidad eléctrica. Se definen dos tipos, el equipo de clase A y el equipo de clase B. Los equipos de clase A tienen una mayor precisión y son los que utilizan normalmente las compañías eléctricas o en aquellos casos que haya, digamos, algún aspecto legal. Y permiten, por ejemplo, tener una precisión del 0,1% en la medida de la tensión. No quiere decir que un equipo de clase B sea malo, tiene una precisión del 0,5%, también está para resolver problemas. Pero, por ejemplo, los equipos de clase A cumplen de forma directa con todas las normativas que hemos comentado anteriormente. Incluso tienen la obligación de poder estar sincronizados a través de GPS, sincronización horaria, para que las medidas se hagan con una hora oficial. De esta forma no existe dudas en cuanto a cuándo se ha producido un transitorio, porque esto es importante. Si yo tengo problemas de calidad eléctrica, hago un informe y apunto que he tenido un hueco a las 10:30 de la mañana, pero la compañía eléctrica indica que ese hueco no ha existido a esa hora porque ellos no lo han registrado en ese momento, tengo un problema. Sin embargo, la compañía eléctrica puede haber registrado el hueco no a las 10:30, sino a las 10:29, porque tenemos los horarios, la hora no sincronizada. Por lo tanto, un equipo clase A puede estar sincronizado de forma externa con una hora oficial, en este caso a través de los satélites. Ya para acabar, simplemente mostrar que existen diferentes soluciones. Existen equipos monofásicos con pantallas, equipos sin pantalla, simplemente registradores, que luego, digamos, los datos se descargan al ordenador, en estos también, pero incluyen la pantalla para poder trabajar directamente a pie de máquina. También existen trifásicos, equipos trifásicos, con pantallas para poder analizar los datos directamente a la máquina, o equipos ya sin pantalla, simplemente registradores. Un aspecto importante que quiero resaltar aquí es, por ejemplo, el tema de las ondas de corriente. Como podemos ver aquí, todos los equipos trifásicos deberían tener 4 ondas de corriente. Esto es muy importante porque muchos de los problemas asociados a los armónicos dan lugar a corrientes elevadas por el neutro. Por lo tanto, es muy importante medir no solo las corrientes de las fases, sino también la corriente por el neutro. Y finalmente, ya para acabar, aquí tenemos una visión completa de diferentes soluciones, desde los registradores monofásicos sencillitos, que son muy interesantes para los técnicos de mantenimiento en informática, centro de procesos de datos, equipos monofásicos tipo pinza amperimétrica, armónicos, potencias, energías, equipos monofásicos ya que también, o toda la gama de equipos trifásicos, clase B o clase A, en función de las necesidades tanto a nivel como a nivel de realización de informes legales. Por supuesto, todos estos equipos incluyen su software de forma gratuita, porque un aspecto importante son informes que tengan rápida con toda la información que se ha registrado con estos equipos y que finalmente se descarga a un ordenador y con el software pues se analiza. Y esto simplemente era esta charla. Les quiero dar las gracias a todos por esta hora de atención que han prestado y bueno, quedo simplemente a la espera de sus preguntas para cualquier duda o comentario que podamos realizar. Muy bien, muchas gracias Roberto por esta interesante presentación. En primer lugar, disculpas a los participantes que han
venido llegando en los últimos minutos porque efectivamente hemos dado